Bueno, buenas, ¿cómo están? Dale, dale. Hola, bienvenidos y bienvenidas a, a esta actividad, esta mesa central en el marco de la Semana de la Extensión, de la segunda semana de la Extensión. La misma es titulada Palestina en los territorios, porque tiene la propuesta o la idea es trabajar cómo podemos aprender, cómo hay algo lo que está sucediendo en Palestina en torno a la violencia, en torno al genocidio y también a las prácticas de resistencia, cómo nos pueden interpelar o nos permiten aprender en torno a las violencias socioterritoriales. Eh, Hemos trabajado en el marco de esta semana en diversos ejes, en los cuales la temática de la violencia, para hablar de extensión, insiste, ¿no? Cuando vamos a hacer extensión a los territorios, cuando desplegamos nuestras prácticas, nos encontramos con escenarios violentos de todo tipo, en los cuales muchas veces está directamente en riesgo la vida de las personas con las cuales trabajamos, o el ambiente, el entorno, los vínculos, de diversas maneras, ¿no? De la exposición directa a la muerte, de la precarización de la vida, de la fragilidad de la vida. Entonces, la cuestión de la violencia socioterritorial, querramos o no, está presente y afecta nuestra forma de hacer extensión. Mi nombre es Gabriel Soto, soy docente del Instituto de Fundamentos acá de Facultad de Psicología. Eh, Voy a estar moderando la mesa del día de hoy, en la cual nos acompañan compañeras del Centro de Estudiantes de Facultad de Psicología, Julia de León y Lucía López Fanchetti. Nos acompaña Diego Castro, docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Andrés Tañaro y Daniela López, que va a estar llegando de la Coordinadora de por Palestina, y Gregory Randall de la Comisión de ADUR por Palestina. La idea es que cada uno de los integrantes de la mesa exponga un ratito, 10, 15 minutos máximo, y después iniciar un proceso de intercambio, de preguntas, intervenciones abiertas del público hacia la mesa bueno, reflexiones. Entonces ahora arrancamos y le paso la palabra a las compañeras del CEUP. Bueno, ¿qué tal? Habíamos preparado unas palabritas para decir sobre, bueno, lo que nos convoca hoy. Así como en nuestro territorio trabajamos con comunidades vulneradas por la desigualdad, la violencia institucional o el despojo, el pueblo palestino vive un proceso histórico de despojo, sistemático, colonialismo y resistencia. Por lo tanto, pensar en extensión es necesariamente pensar en nuestra posición frente a las injusticias globales que nos atraviesan. De acá nace una pregunta, que es ¿cómo se relaciona la extensión con el genocidio palestino? Toda práctica extensionista exige una toma de posición frente al sufrimiento social y a la injusticia. Debemos entender que la necesidad, la neutralidad, también es una postura. Y es muy importante posicionarnos frente a lo que está sucediendo. Es lo principal. La extensión, si es realmente crítica, nos obliga a mirar más allá del territorio inmediato y extender lo local y lo global, ya que se entrecruzan necesariamente. Quería dejar unas palabras de, bueno, estoy leyendo actualmente a Rita Segato en Pedagogías de la Crueldad y tenía dos citas que me parecían muy importantes traer. Llamo pedagogías de la crueldad a todo acto y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y la vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo mucho más allá de matar. Enseña a matar en una muerte desritualizada, de una muerte que apenas deja residuos en el lugar del difunto. Y otra que es, solo en un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Y quería dejar una pregunta como abierta para pensar qué papel cumple el conocimiento, que la generación del conocimiento es una de las principales cosas que tiene la extensión, con un genocidio ocurriendo en este momento. Eso les quería decir. Nada más. Se le ríe.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo, escucha, esta mesa con estas compañeras y estos compañeros también sobre este tema que en principio parece como una cuestión forzada. ¿Qué pasa con Palestina y nuestros territorios? La extensión, lo comunitario, pero no lo es. Lo primero que quería comentar es que efectivamente lo que pasa en Palestina, en Gaza, con los palestinos, las palestinas, no tiene proporcionalidad, no tiene equivalencia necesariamente a lo que pasa en nuestros territorios, pero está hecho de la misma materia, ¿no? O sea, eh, no es un tema solo de grados o de escala, no es que allá está pasando algo más profundo de lo que pasa acá, sino que Gaza se ha ido de cualquier escala posible, cualquier escala tolerable, y, y es lo que de alguna manera se está haciendo allí tiene una función brutal para los palestinos o las palestinas en términos de genocidio, de exterminio o búsqueda, pero también tiene un mensaje para todos los que estamos en otros lugares, que es un mensaje de ojo, ojo con lo que la necesidad de los estados, de los gobiernos, eh, y ha también tenido dinámicas mafiosas. O sea, la lógica de ir detrás de cualquier señalamiento a lo obvio como brutal e injusto es una dinámica mafiosa que está instalada. Todas estas lógicas también están en nuestros territorios, en los barrios donde nosotros trabajamos. Están hechos de la misma materia, pero en otra escala. Yo quería combinar lo que traía para decir con leerle unas cositas de este libro que se publicó acá en Montevideo, que se llama Gaza Resiste, que lo escribió Esra Mansur. Esra Mansur es una estudiante de medicina de tercer año que tuvo que ser desplazada por su familia a partir de los bombardeos, y ella está escribiendo en este momento lo que está pasando. Es un libro que además todo lo que se recaude en la venta del libro no está en distribuidoras de librerías, hay que ir a buscarlo con la editorial Alter o los colectivos que lo apoyan, que si quieren lo decimos, va para Esra y para su familia también. A ver si los ojos me dan. Ahí va. Unas partecitas. El desplazamiento fue la experiencia más dura que viví. El momento en que sentí que la tierra se me escapaba bajo los pies y que la casa que me protegía ya no podía hacer nada. Ese día no hubo tiempo para pensar. Todo sucedió deprisa. Y aún así, cada detalle quedó grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. La calle se llenó de repente de gente, vecinos y parientes, mayores y pequeños, cada uno cargando algo en sus manos, una muleta, una bolsa, una manta, enrollada a toda prisa. Algunos empujaban carretas viejas, cargadas con lo que podían, y otros caminaban con las manos vacías, como si hubiera salido solo con sus almas. La escena era como un cortejo colectivo que no sabía hacia dónde iba, pero sí debía marcharse. El callejón que solía rebosar de vida quedó vacío en minutos. El eco de las voces golpeaba las paredes derrumbadas, llantos, gritos que urgían a las familias a darse prisa, motores de coches que se agolpaban en la carretera angosta y pasos apresurados levantando polvo en cada rincón. No había orden ni dirección, solo un empuje colectivo por escapar del círculo de la muerte. Yo estaba de pie en la puerta de casa, observando, sin querer moverme. La casa quedaba detrás de mí, como si me mirara, como si se negara a dejarme partir. No podía comprender que ese instante realmente había llegado, que estaba obligada a dejarlo todo y marcharme. Mi familia tomó la decisión. Quedarse era imposible y los bombardeos se acercaban. Intenté resistirme, aferrarme, pero las palabras de mi madre me atravesaron. Si te quedas aquí, morirás. Shh. No tenía elección.
Salí obligada, con lágrimas cayendo y la mano temblorosa sosteniendo una pequeña mochila en la que guardé algunos papeles, fotos, objetos que sentía como lo más valioso de mi vida. Pero sabía que una sola mochila no podía contener toda una vida, que por mucho que cargara siempre sería poco y que estaba dejando atrás mucho más de lo que llevaba conmigo. Caminaba por la carretera mientras el polvo llenaba el aire, el sol abrazaba desde arriba y la tierra bajo los pies parecía rehusar soportar tanto peso de cuerpo y carga. Los niños lloraban, algunos dormían sobre los hombros de sus madres, las mujeres agotadas sudaban lágrimas y cansancio, los hombres trataban de ocultar su impotencia arrastrando lo que quedaba de sus muebles en carretas o vehículos sobrecargados. Hasta los animales iban con nosotros. En la larga procesión, burros y bestias tirando de carros de madera, desvencijados, perros callejeros corriendo asustados junto al camino. Todo en aquel lugar era un retrato del éxodo. Incluso el aire estaba impregnado de polvo y de miedo. Caminaba con el cuerpo adelante, pero con el alma atrás. Sentía que dejaba la casa poco a poco, como si abandonara mi corazón en cada habitación, en cada puerta, en cada rincón. La casa no era solo paredes y muebles, era mi infancia, mis recuerdos, toda mi vida. Con cada paso, lejos de ella, la tristeza se multiplicaba. Traté de engañarme como hacían los demás y me dije, 2 días y volvemos. El desplazamiento no ocurrió una sola vez, sino que se repitió como una pesadilla. Cada vez nos obligaban a partir de nuevo, dejando algo más atrás, libros, ropa, fotos, sueños aplazados. Como cada huida, nos volvimos más ligeros en equipaje y más pesados en memoria. Era como si nos consumiéramos poco a poco hasta quedar solo cuerpos cansados, cargados, con corazones llenos de pérdidas. Si uno repasa lo particular o lo singular de una historia, también puede atravesar lo general que sucede en nuestros territorios. Lo decía Gaby en el inicio, lo decían las compañeras. Hay una guerra general contra la vida y hay que reconocerla. Esa guerra general contra la vida tiene dinámicas que se entrecruzan, que tienen que ver con esta idea de Rita, de la dueñidad también, para dialogar un poco con Rita, de sentirse dueños, de la conquistualidad, de conquistar al otro, de pensarse desde esa lógica colonial de una cultura occidental que está de alguna manera mostrando como con esto sus peores vetas o sus peores comportamientos. Pero bueno, en nuestros barrios, o en los barrios, o en los territorios, y en la universidad también, que es un territorio y no es solo afuera, hay violencia generalizada, hay injusticias, hay que poderlas identificar. La forma para mí que tenemos de conectar una cosa y otra es poder, desde donde estamos, hacernos cargo, porque a veces cuando suceden estos acontecimientos tan brutales, tan gigantes, tan ajenos, pareciendo tan ajenos y tan lejanos, parecería que no tenemos nada para hacer. Y siempre lo que tenemos para hacer, además de que es con otros, siempre es a partir de donde estamos, cada uno de nosotros, en cada territorio, en cada lugar. Desplazamientos también hay en los territorios donde estamos, despojo también hay, desarraigo también hay. Tenemos un cuerpo de ocupación de los barrios populares vinculados al crimen organizado, del narcotráfico, que está desplazando a la gente de donde vive, de donde han vivido generaciones. Hay vidas que valen y vidas que no valen. Y eso también Palestina y la vida que estamos llevando nos lo muestra. Hay un intento por controlar los medios de vida, por controlar el agua, y ahí de vuelta el Estado de Israel, su empresa, pero de vuelta nuestras cuencas contaminadas, de vuelta la memoria de 2023 de habernos quedado 3 meses sin agua potable en Montevideo. La bomba química que le estamos aplicando a nuestros territorios, a nuestras tierras, supuestamente para producir alimentos, pero en realidad no alimentan. Esa voracidad de extraer hasta la última gota de riqueza de las personas y la naturaleza tiene que ver con Palestina y con Uruguay, con nuestro territorio. El hambre. En cada uno de estos temas nos podríamos detener con detalle, deberíamos detenernos. Si queremos tomarlo con profundidad, lo deberíamos hacer.
La dependencia a modo de vida que no elegimos, la dependencia a esa dinámica del narcotráfico que decíamos que están en los barrios, pero también a la dinámica de la forestación, que son nuestros principales terratenientes hoy en Uruguay, que siguen de vuelta desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas, desplazando otras formas de vida que no son las humanas también. Hay una línea entre monocultivo, monocultura, monoteísmo, imposición, imposibilidad de vivir con los otros, con los diferentes, coexistir, compartir. Quiero decir solo dos cositas más a partir de lo que para mí, yo en el último tiempo vengo trabajando mucho sobre iniciativas comunitarias, estudiando un poco iniciativas de América Latina y también de Uruguay. En el caso de Uruguay, en el último tiempo muy metido en la alimentación, en las ollas, lo que generó eso, pero bueno, no solo. Y, y las formas comunitarias tienen un aporte, me parece, para darnos en esto, sobre todo si nos anclamos a las tradiciones indígenas comunitarias de todo nuestro continente, que es una eficacia de resistir al exterminio, de resistir a la negación, al borramiento, durante cientos de años. Y si uno mira las experiencias, aquellos pueblos indígenas que resistieron fueron precisamente los que no se plantaron en espejo con el colonizador, con el dominador, no se plantaron en guerra. Creyeron en sus formas, en su lenguaje, en su lengua, las resguardaron en la medida que lo pudieron, algunos no pudieron, pero no hicieron una confrontación directa, no entraron en la guerra, no respondieron a la violencia del dominador pero también muchos de ellos se defendieron y se armaron para defenderse, ¿no? Entonces siempre hay en esto una cuestión que es un poco ambivalente. Lo otro que uno saca de estas experiencias es que lo que le hacemos a las otras personas y a eso que llamamos en Occidente naturaleza, la tierra, los pueblos de la tierra, nos los estamos haciendo a nosotros mismos. Ese vínculo de interdependencia que en la vida individual o supuestamente individual o en el proyecto de vida de individual parece no tener conexión, continuamente nos salta a los ojos. Con los feminismos comunitarios le llaman el tejido entre el cuerpo y el territorio. O sea, los cuerpos, las personas y los territorios están tejidos. Lo que le hacemos a uno nos lo hacemos a todos, lo que le hacemos al territorio nos lo hacemos a nosotros mismos. Y siempre yo trabajo de la sociología, entonces algún dato siempre hay que tirar. Hay un dato que a mí siempre me gusta porque es bien provocador, que es que el 80% de la biodiversidad, o sea, el 80% del mundo no trabaja como monocultivo, está en manos de comunidades indígenas, que son el 6% de la población. Capaz que esos pueblos algo han hecho bien. Capaz que de esos pueblos algo podemos aprender. Y no quiere decir una traslación tonta, siempre o un efecto reflejo de pachamámico o lo que sea, ¿no? Sino que hay que hacer un ejercicio real de aprendizaje para nosotros, de esas experiencias para nosotros, del pasado de esas experiencias para nuestros problemas del presente, que tienen especificidades. Y en ese ejercicio me parece que el conocimiento eh, cumple un rol, la universidad cumple un rol, pero todas las personas cumplen un rol. Incluso las que, no, las que producen conocimiento sin venir a la universidad. Y eso también hay, y es interesante. Lo último, voy a leer una partecita final del libro de Ezra, porque pese a lo crudo de esto no terminó. Esto no termina, la historia no llegó a su fin. Y no vamos a dejar que termine. La esperanza en Gaza no es una elección, es lo que nos mantiene vivos cada día. Nos aferramos a ella como quien se aferra a un madero en medio de un mar embravecido. La esperanza es lo que nos hace decir volveremos. Es lo que hace que los niños dibujen casas de colores vivos aunque la realidad sea gris. Es lo que nos empuja a levantar una nueva tienda después de que la anterior fue bombardeada. La esperanza es creer que esta tierra, a pesar de toda la destrucción, florecerá un día, que los aviones se irán, que el sonido de las explosiones será solo un recuerdo lejano que contaremos a nuestros nietos como una historia de resistencia. Al lector, a todo aquel que lea estas páginas,
Gaza no es solo un titular en las noticias, ni una cifra que aparece en las pantallas. Gaza es la historia de personas, de rostros, de sueños, de risas, de lágrimas. Gaza es un espíritu indomable, un corazón que no muere. Podríamos pensar que esta historia termina en la última página, pero no ha terminado. La guerra sigue, el sufrimiento aún no se ha levantado, cada día vivimos un nuevo capítulo que aún no se ha escrito, cada día hay nuevos mártires, casas destruidas y niños que pierden sus sueños. Pero también cada día hay corazones que se levantan de las cenizas, proclamando que el mañana es posible, que la vida, pese a todo, no es derrotada. Esta no es la conclusión. Si seguimos vivos, continuaremos escribiendo la historia, llenaremos las páginas venideras con relatos de resistencia y de victoria sobre el dolor. Y si nuestra vida termina, les pedimos que recen por nosotros, que carguen con nuestra historia, que sean testigos de que no desaparecimos de la memoria. Gaza permanecerá aunque todas sus casas se conviertan en escombro. Permanecerá en nuestros corazones, en nuestra sangre, en cada palabra que hemos escrito. No fuimos creados para ser vencidos, fuimos creados para ser el testigo eterno de que el ser humano es más fuerte que la guerra. Cierra ahora estas páginas, pero recuerda, la historia aún no ha terminado. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Está difícil después porque me identifico mucho con las cosas que dijiste, Dios. En realidad tenía escritas varias de las ideas que tú habías dicho, así que no voy a repetirlas. Pero eh, compartiendo las cosas que dices, quizás bajando a tierra alguna de estas cosas, creo que una de las cosas que uno está observando en este fenómeno digamos, de Gaza, pero más en general del conflicto en Israel-Palestina, tiene que ver con la relación con el otro, ¿no? La relación con el otro. Al final de cuentas, creo que lo que hay es esa noción de los nuestros y los otros, y los nuestros son son mejores porque son nuestros, porque estamos más cerca culturalmente o de cualquier manera, y los otros son el enemigo. Y las diferencias eh, las arreglamos eliminando al otro. Es, ese punto para mí es casi la clave con la que yo intento leer todo el conflicto, digamos, muy viejo, no de ahora, ¿no? Eh, y no solamente allá, sino acá también. Porque ahora estamos viviendo una época de solidaridad, es tan brutal lo que está pasando en Gaza que hay un elán de solidaridad muy grande y es muy generalizada la solidaridad con el pueblo palestino. Pero piensen hace 3 4 años, eh, muy poca gente realmente sentía el dolor de los palestinos en Uruguay, porque estamos más cerca o nos sentimos más cerca de la cultura judía, de la cultura israelí, pienso, porque tenemos amigos, porque ellos son musulmanes y nosotros somos, etcétera. No sé, se le llama judío-cristiana o lo que fuera. A mí eso siempre me pareció muy interesante. Eh, Todo eso se está quebrando ahora, pero se está quebrando por un exceso, digamos, que está cometiendo el Estado de Israel con este genocidio. Pero recuerden que esta historia es muy larga. Ese es el primer punto que quería señalar. En mi opinión, eso tiene que ver con eso y claramente es exactamente lo que pasa acá, en los territorios, lo que pasa en la sociedad en general, ¿no? La relación con el otro y la capacidad que tenemos o no de dirimir nuestras diferencias, vamos a decir, de manera civilizada o sensata o de manera simplemente agresiva. Cada vez más estamos viviendo un mundo de relaciones agresivas. Acá en la Facultad de Psicología ustedes son expertos en eso, y es un fenómeno general, mundial, digamos, que quizás lo que estamos viendo ahí es simplemente como una especie de emergente extremo de ese fenómeno general. Y cuando pienso
en algunos conceptos que caracterizan esta relación, en el caso de la relación entre Israel y Palestina, el primero que me viene a mí es la impunidad, pero también la de posesión, sin duda la violencia. Esos tres conceptos son exactamente conceptos que están presentes en la sociedad uruguaya, en la sociedad latinoamericana en general, ¿no? No es una cosa, allá están en un extremo, pero son tres, tú lo mencionabas y yo pensaba en lo mismo, en los barrios donde están siendo desplazadas las personas por bandas de narcotraficantes, pero también en lugares del continente donde la gentrificación echa a los pobladores de la zona. No tiene que ser necesariamente un narcotraficante, digamos, el que te está echando de tu territorio. Un tercer concepto o un cuarto concepto que a mí me golpea aquí tiene que ver con el machismo, ¿no? Porque de la respuesta del gobierno israelí, pero yo diría también de la sociedad israelí, a los actos terroristas del 7 de octubre, fue una respuesta de venganza, una respuesta de tienen que morir 10, o tienen que morir 20, o tienen que morir 40 o 50 por cada uno que nos mataron a nosotros. Esa es la racionalidad que está detrás de esta lógica. Y es, creo yo, una respuesta típicamente machista. De alguna forma era como decir, el ejército israelí es un ejército viril que va a demostrar quién manda acá. Es otro concepto que nada más lo quiero dejar tirando por ahí. Y eso engancha, porque nos preguntaban, bueno, ¿cuál es la relación entre esto y aquello? Con esa frase tan importante de las feministas que dicen que lo personal es político, ¿no? Hay una profunda relación entre el abuso de una niña o de una mujer y el abuso de un Estado como el Estado de Israel sobre el pueblo palestino y el abuso del imperio sobre las colonias. Hay una profunda relación. En el fondo, son distintas maneras de expresar el mismo tipo de relación. Eh, un segundo punto que me gustaría señalar es que a veces yo estoy hablando, digamos, soy parte del grupo de trabajo de ADUR sobre Palestina. Eh, Acá hay otro compañero, Marcos, que forma parte del grupo y, por cierto, aprovecho a invitar a que alguien de psicología se sume, que creo que no hay nadie de psicología. Y a veces somos interpelados porque nos preguntan, digamos, ¿qué tiene que ver aquello con nosotros, no? ¿Por qué ustedes se movilizan tanto por eso? ¿Por qué no se movilizan por tal o tal cosa, por horrores, ¿no? Como lo que está pasando en Congo o lo que está pasando en Sudán. Y yo tengo varias respuestas para eso. La primera es que uno tiene derecho a movilizarse por lo que tenga ganas, ¿no? Pero hay una cosa que me parece importante, que es que en el caso particular de lo que está pasando, en mi opinión, en ese territorio, no es una cosa que atañe solamente al pueblo palestino y al pueblo israelí, sino que ahí se están ensayando tecnologías generales para el mundo. No solo tecnologías de control social, tecnologías propiamente dichas en el sentido de los drones, de los sistemas de vigilancia o de las armas, sino también tecnologías políticas de control y de destrucción del enemigo, digamos. Eh, Puede parecer un poco extraño esto que estoy diciendo, porque puede parecer difícil imaginar que lo que está pasando ahí vaya a pasar acá. Pero ustedes fíjense que eh, ahí han volado por los aires en estos últimos 2 años toda una cantidad de mecanismos establecidos en los últimos 100 años, vamos a decir, eh, a nivel internacional sobre cómo dirimir los conflictos en general, ¿no? Israel simplemente no le importa lo que diga la ONU, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, cualquiera, ¿no? Tiene el respaldo de los Estados Unidos y es suficiente. Con eso es suficiente. Y efectivamente, los gobiernos, incluso los gobiernos europeos, por ejemplo, eh,
Por ejemplo, cuando dejan pasar el avión de Netanyahu, a pesar de que hay una orden de captura, un gobierno, pienso un gobierno como el de Francia, que eh, hace tanta laraca sobre el tema de los derechos humanos, etcétera, se está quebrando la forma que teníamos de relacionarnos como sociedad internacional. Entonces, eso para los países pequeños como nosotros, o sea, si el mundo va, como parece ir, hacia una situación, digamos, donde lo que impera es la ley del más fuerte, eso es lo que está pasando ahí, para los países pequeños es extremadamente peligroso. Y no crean que es algo que está demasiado lejano. Lo que está pasando en este instante en el Caribe y desde ayer también en la costa pacífica de Colombia y Venezuela es exactamente la replicación de eso. Es decir, Trump, el gobierno de los Estados Unidos, resolvió que declarar terrorista a las organizaciones de narcotraficantes, como Israel declaró terrorista, yo diría, a cualquier palestino que proteste contra el Estado de Israel, no solamente a los verdaderos terroristas, a cualquiera, y el genocidio se aplica sobre la población en general, no solo, digamos, sobre los combatientes, digamos, de las distintas organizaciones palestinas. Bueno, Trump resolvió, haciendo un chivo expiatorio para, le cambió el nombre de Ministerio de Defensa a Ministerio de Guerra, decretó terroristas a las organizaciones de narcotraficantes y después, este es otro tema muy interesante, acá también, en el caso de Israel, perdón el pequeño detour, también se están experimentando tecnologías de propaganda, tecnologías de guerra de comunicación. Ustedes saben que en Palestina, en Gaza, no había eh, la posibilidad de que los periodistas independientes entraran. Entonces, por ejemplo, hay un relato que está construyendo, en este caso, Trump, por el cual hemos llegado al paroxismo de que Petro es un capo de la droga, ¿no? Hemos llegado a eso. Y se han muerto, ya hay más de 30 muertos, se bombardean y se hunden barcos, desde una desigualdad brutal de poder, ¿no? Parecida a la desigualdad que hay en Israel entre el ejército y la tecnología israelí y el pueblo palestino. Y acá son barquitos de morondanga. Alguno probablemente sea un traficante de droga, no lo sé, porque no se sabe. Algunos son quizás pescadores, y se está hablando ya seriamente de operaciones en tierra, no solamente en alta mar. Entonces, digamos, ese experimento ya está acá, ya está acá. Y la reacción es increíblemente pusilánime de todo el mundo. Yo no he escuchado al gobierno uruguayo salir en defensa de la soberanía de los países de América Latina. No he escuchado, así como no he escuchado a Orsi denunciar como se debe el genocidio en Palestina. No lo he escuchado decir, señor Trump, usted no puede hacer esto con un pueblo de América Latina. Y esto no es defender a Maduro, ¿no? Porque es el mismo reflejo. ¿Por qué muchas veces al principio, ahora ya el que no lo hace ahora es una inmoralidad? Pero ¿por qué al principio algunos no lo hacían? Tenían miedo de quedar como terroristas o como solidarios de Hamas. ¿Por qué algunos no quieren denunciar lo que está pasando en Venezuela? Porque yo no voy a estar defendiendo a Maduro, ¿verdad? Y esto no es un reflejo solo de Orsi, es un reflejo de todos nosotros. Yo no he visto manifestaciones en la calle sobre el tema. Pero lo que está en juego ahí nos va a tocar a nosotros también, a todos. Cuando atacan a América Latina, a los Estados Unidos, empiezan por Venezuela, ahora están con Colombia, van a seguir por México y van a seguir por Cuba. Entonces, quiero decir con esto, las tecnologías, vamos a decir tecnologías de la muerte, como pueden ser las armas, como pueden ser el sistema de control, que ha desarrollado Israel y que ha probado en la carne y en la vida de los palestinos, son tecnologías que nosotros compramos, nuestros policías se forman, nuestras cámaras de seguridad se las compramos a las empresas israelíes,
Y esos desarrollos fueron hechos, fueron probados en el control social sobre ese pueblo. Son cosas que ni siquiera mucha gente se pregunta. Y las tecnologías políticas también. Las tecnologías políticas de destrucción de las formas de convivencia, de la forma de relación que conocíamos, también se están probando ahí, se están replicando y se van a replicar. Y lo último que quería señalar tiene que ver con digamos, la resistencia. Para mí, lo más increíble de la resistencia de los palestinos es que siguen vivos ahí, siguen ahí. O sea, se firmó el acuerdo este de alto al fuego y al día siguiente estaban cientos de miles en la ruta volviendo. Es increíble, ¿no? No es el número de soldados israelíes que mueren, que han muerto unos cuantos, pero no es eso. Lo que es insoportable para el agresor es que es la capacidad de aferrarse a la vida. Y eso tiene que ver con la comunidad. Yo no conozco el detalle, yo no he vivido ahí, nunca fui. Pero es imposible imaginar 2 años de lo que han vivido sin enormes lazos comunitarios que permitan sostener eh, el horror ese. Y siguen, y siguen. Y hay una película muy impresionante que pasaron acá, hecha con, no sé si alguno la ha visto, son como creo que 21 pequeños cortos de 3, 4 minutos, hechos por los propios gazatíes. En medio de todo eso les dieron cámara y le dijeron filmá lo que quieran, ¿no? ¿Alguno la vio? No me acuerdo cómo se llama la película. Punto Cero, creo que es. La dieron aquí en este local. Yo cuando la vi me impactó qué es lo que filmaban las personas, ¿no? ¿Qué es lo que filmaban cuando sabían que quizás mañana morían? Son las cosas más cotidianas de la vida. Por ejemplo, una muchacha que hacía ballet antes de esto, aprendía ballet, y cada día, en medio de todo esto, iba a un lugar de ruido a practicar su ballet, ¿no? Su ballet moderno. Este, y eso es lo que filmó, ¿no? O un niño de 9 años cuyo maestro había muerto, pero era su maestro que él quería, entonces todos los días iba a la tumba a leer lo único que tenía, que era su libro de... Es decir, es aferrarse a la vida. Y eso, para terminar con un tono optimista, me hace recordar mucha gente, yo en particular, que viví eso cuando era niño, pero que me impactó mucho, relaciono esto con lo que ya fue la guerra en Vietnam para la generación de mis padres y para mi generación. Yo era un niño, pero era mi generación también. Y para ustedes que son muy jóvenes, la guerra en Vietnam es algo muy lejano, pero les puedo asegurar que era una cosa, hubo más de 3 millones de vietnamitas asesinados, en un momento decían que la cantidad de bombas que caían, de explosivos que caían, equivalía cada semana a una bomba atómica de las de Hiroshima, digamos. O sea, fue una destrucción total. Y el líder del pueblo vietnamita, que era Ho Chi Minh, que quizás muchos no conocen, entre otras cosas un poeta, tenía una frase que era para mí muy impactante en esa época. Él decía, cuando ganemos vamos a construir un Vietnam 100 veces más hermoso. Y era una cosa medio inconcebible, pero hoy eso terminó en el año 75, hace 50 años. Y Vietnam es un país próspero, que incluso no solo próspero, sino que yo viví en Cuba de joven y nos dedicábamos a apoyar a Vietnam y ahora Vietnam apoya a Cuba, que está muy mal, ¿no? Es un país próspero es decir quiero decir por ahí que el ser humano es capaz de renacer de la ceniza. Y por eso yo tengo mucha esperanza de que el pueblo palestino también va a renacer de la ceniza como el pueblo vietnamita lo hizo. Y una de las cosas que me da esperanza, porque quiero ser optimista, es que hay cada vez más judíos
en el mundo y también en Israel, que se están dando cuenta del horror, que se están levantando contra el horror, que están diciendo no en mi nombre. El otro día tuvimos acá a uno de ellos, Ofer Kasif, heroico, porque hay que estar en medio de esa situación y hablar como habla él, pero no es el único. Y es de eso que va a nacer, digamos, las posibilidades de salir adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Estañaro. Represento a la Coordinación por Palestina junto con la compañera Alejandra Bittencourt, que vino porque Daniela no pudo venir hoy. Yo voy a hablar muy poquito porque prefiero cantarles a hablar, digamos, pero me tocó hablar y, y me sonaron muy sabias estas palabras que dijo el compañero allá que dice. La violencia no tiene equivalencia en nuestro territorio, la violencia de Gaza, pero está hecho de la misma materia. Fue eso, ¿verdad? Eh, yo quiero hablar un poquito nada más con ejemplos de lo que es el lobby, que para mí es la violencia cultural, el control de el control de la expresión, la victimización y bueno, y cómo se procede, para mí es violencia en territorio y en territorio en general. Ah, tengo acá, muchas gracias. Eh, yo a esto no es nuevo, pero lo sentí cuando la primera vez que Roger Waters quiso hablar sobre Palestina, la primera vez que vino a este país en el año 2018. Bueno, logramos tener un local que fue el PCNT para que él pudiera expresarse y hablar, bueno, ante organizaciones sociales y público en general. Pero el hecho es que las llamadas telefónicas que le llegaron al PCNT fueron incontables. Las llamadas de presión desde el Comité Central Israelita, como es Binet Berevit, no sé, siempre me olvido cómo se pronuncia. Eh, bueno, eran muchas que exigían reuniones y exigían reuniones. Tal es así que la dirigencia del PCNT quedó medio aplastada por tanta presión por eso. Y el hecho era de que no estuviera Roger Waters hablando de Palestina en este país. Pero estas cosas no paran ahí, son diarias y a mí me han sorprendido. La vez que, por ejemplo, sacamos con la coordinación un flyer, ¿sí? Sobre una marcha que hacíamos, con todos las adhesiones. Entre ellas estaba Bolso Antifascista, que es un grupo de Nacional bueno, que se expresa así, y tenía un logotipo con el escudo. Al otro día, no fue, al otro día, fue impresionante, rápido que llamaron, que mandó un email la dirección de Nacional diciendo que eso era marca registrada, el escudo que no se podía usar eso. Y yo me preguntaba qué velocidad para controlar todo, qué velocidad, porque claro, eso toca la marca Umbro también. Y la marca Umbro ya sabemos que pertenece a la Schindler, que Schindler también fue quien en esta última avenida de Water le prohibió los hoteles a Roger Water. Eso, para mí, es violencia pura. La violencia también es la censura o el control sobre las expresiones, porque se supone que en este país que hay democracia, hay libre expresión mientras no se ofenda a alguien o sea plausible de que se lo denuncie por algo. Si no, no tiene por qué haber un control sobre eso. Sin embargo, pasó con murgas aquí, este carnaval, cuando una murga nombró solo la palabra genocidio en un popurrí, pero solo la palabra genocidio, nada más. Inmediatamente, frigorífico Centenario
le quitó todo el apoyo y bueno, hubo la prensa colaboracionista estuvo con eso también, solamente esa palabra. Lo mismo había pasado con el Mercader de Venecia, que era la parodia de un grupo de parodistas también. Y hubo reuniones y los invitaban a ir al CCI, y en fin, es una cosa desproporcionada por otra parte, desproporcionada. Y esa violencia va a llegar más a territorio tangible. Pasó el otro día que me informaron que en el acto charrúa que vino antirracista que hubo ahí en el Palacio Legislativo, pusieron una bandera de Palestina y un cartel que decía Rivera genocida. Bueno, llegó la policía, vamos a aclarar, de muy buenas formas y extrañada mismo, porque no veían ahí que hubiera nada de violencia en la bandera ni en ese cartel. Sin embargo, había un hombre, una persona que estaba denunciando y empujando a la policía para que sacaran esa bandera. Era un hombre un poco difícil de identificar, con gorro negro, lente negro, vestido negro, en bicicleta aparte, controlando a la policía para que hiciera algo. La policía vino 3 veces. La tercera dijo, bueno, yo voy a sacar una foto para que se vea que no hay violencia. Discúlpenme, voy a ponerme adelante de la gente para sacar la foto, pero no vemos nada. Y se fue muy amablemente la policía. Y el tipo de atrás gritándole, no sirven para nada ustedes, a la policía, ustedes no sirven para nada. Bueno, no sé quién era la persona esa, ¿tá? Lo hablamos con esta gente, estos compañeros del antirracista. No sé, pero es una violencia que se transmite de arriba. Me hace recordar, yo era muy jovencito, pero me acuerdo de un discurso que se hizo una vez cuando le habían disparado ahí a Sereñi en Lascano. Y en Salto, no recuerdo quién era que en el discurso decía, la violencia no es esa persona que disparó solamente, la violencia es lo que impulsan a que eso suceda con sus dichos y propagandas y mentiras. Bien, em, pasó con Fernanda Cossack, una periodista en Buscadores. Bueno, también hubo llamados al Parlamento cuando una vez el compañero Mirza y ahí te hablaron sobre Palestina en el Parlamento, eh, mandaron cante inmediatamente del lobby, que digo que Gerardo Leibner dice que no hay que llamarlo lobby sionista, sino un lobby, yo digo, no, el lobby israelí, o como sea, llamaron y mandaron carta pidiendo que había que no dejar hablar sobre eso, a la cual hay que destacar que Beatriz Argimón le respondió que ese era el Parlamento, era la voz del pueblo y que por lo tanto no había ninguna forma de censurar a eso, ¿no? Ni a nada, por supuesto. Entonces, pasó con la bandera de este hombre pintor que estoy seguro que ni sabía que había un colegio, la escuela integral, pero llevó la bandera en su auto, la tenía de hace mucho colgada, según él, y fue a pintar. Entonces no pueden llegar a 2 personas a decirle que tiene que sacar la bandera, porque es un espacio libre, que yo la puedo colgar acá, se puede colgar en cualquier lado. Y bueno, ahí pasó que fue el policía y el policía le dijo, porque estamos en guerra, alguien le dijo eso y el policía se lo tragó o lo repitió, no sé. Bueno, pero esas cosas eso es violencia. Y es violencia, yo diría que casi institucional, porque no puede ser que un lobby que tiene el poder del dinero y de la comunicación y de las relaciones, que las tiene y muchas, los negocios, eh, coaccionando o esté intentando censurar o asustar, como decía él. Decía, mirá lo que te puede pasar, mirá que... Entonces, eso es generar miedo. Y se genera miedos en artistas, genera miedo en muchas otras, por decirle rubros, pero no sé cómo llamarlo, pero en la sociedad en general. Entonces, la preocupación ahora actual
es lo del IRA, que en el enero de 2020, el 17 de enero para ser más exacto, el gobierno uruguayo firma el tema del antisemitismo, considerar como quien haga campaña contra Israel o algo parecido, no sé exactamente, vos lo podés aclarar mejor, Alejandra, em, que bueno, no sé cómo decirlo, el tema es que una ley, o no sé tampoco si es ley, pero se aceptó eso del IRA que era como pisar el palito, según lo dijo Leitner también, porque lo había hecho Argentina con Fernández en ese momento, y relacionar todo eso con el antisemitismo, pero no era punible, ¿no? Y ahora sí, ahora entró una ley en diputados que quieren, que por un Colorado y no sé quién más del interior que quiere que esto sea sancionado con cárcel. Y está en el Parlamento en este momento, está en diputados. Entonces, esos escenarios que son violentos, eh, vamos a tener que combatir, porque nos preocupa mucho todo esto de criminalizar la protesta, de criminalizar la sociedad, de criminalizarlos a todos. Yo lo dejo por aquí y le paso a mi compañera Alejandra la voz, con el permiso de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra. Primero que nada, les pido mil disculpas por la interrupción fuera de hora. Venía otra compañera y yo estaba con actividades sindicales hoy y se me superpusieron y traté de llegar de todas maneras. Disculpas por la interrupción fuera de hora. Un poco lo que a mí me quería hablar desde la perspectiva de la resistencia, las estrategias de resistencia ante estas cosas como por ejemplo las que estaba comentando Andrés, ¿no? Esta imposición a través del miedo y cuáles son las estrategias a las que podemos recurrir. Pero antes de arrancar con eso, a raíz de lo que escuché a los demás compañeros estar comentando, hay una cosa que creo que es base fundamental para cualquier estrategia de resistencia y que nunca nos debemos olvidar, que es una frase de un conocidísimo latinoamericano que hace no mucho se volvió a conmemorar años de su asesinato, el Che Guevara, cuando dijo al imperialismo ni un tantito así. Y eso es la base fundamental de lo que hoy nos puede parar en una estrategia de resistencia fuerte. Lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela. Eso es imperialismo puro y duro y no es ninguna otra cosa. No es guerra de religión, no es un problema contra el terrorismo ni contra el narcotráfico, es imperialismo puro y duro. Y si nosotros no encontramos las formas de resistir, van a por todo. Esa es la realidad. Lo decía Gregory hace un rato, acá hay estamos yendo hacia la ley del más fuerte. Estamos en la ley del más fuerte. Lo que se rompió, muchas veces tratamos de definirlo de esa manera. Así como en la dictadura, en el 73, cuando el golpe de Estado se define que se resquebrajó la estructura democrática, se rompió la institucionalidad, a nivel internacional podemos decir que se rompió la institucionalidad internacional de alguna manera. Dejó de ser válido y un referente el derecho internacional. La ley del más fuerte es lo que hoy se impone en todo momento. Hoy están en el Caribe y están en Colombia. Si Milei, que tenemos al demente pegadito a nosotros, se le ocurre que quiere el agua uruguaya, ¿cómo lo paramos? ¿Quién lo para? ¿Con qué argumento? Recurriendo a qué entidad internacional que hoy perdieron todo tipo de crédito ante los ojos de todo el mundo. Esos son los fundamentos por los cuales es necesaria la resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Todas las resistencias, absolutamente todas las resistencias. Especialmente el movimiento estudiantil universitario, porque estamos en este ámbito, entonces prefiero hacer un poco hincapié en eso. La resistencia desde la memoria, desde la reconstrucción de los distintos movimientos y fenómenos que fueron generando la construcción que nos permite hoy pararnos y decir,
basta con esto. La construcción de las alternativas, el pensar las alternativas que nos podemos ir dando. Desde el punto de vista, desde la tecnología, las redes, a través de todos los mecanismos, es poder resistir. Una de las cosas, en el caso concreto del genocidio del pueblo palestino, es no dejar de hablar de Palestina, que tiene que ser no dejar de hablar, no dejar de informar, no dejar de informarse, no dejar de conversar con el de al lado, de tratar de explicar una y otra vez. Siempre hay alguien que se está desayunando en este momento de lo que está pasando en Gaza, de lo que está pasando en Palestina. Pero no solamente de lo que está pasando en el Líbano, de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando en Jordania, de lo que está pasando en Yemen. No es solamente. Y de ahí vamos a lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en Colombia, y empezamos a encontrar entonces todos esos puntos en comunes que nos para a todos los pueblos en pie de resistencia, porque no tenemos más remedio. Entonces, esa era un poco la visión, ¿no? Hay otras cuestiones que me parece que también son importantes tenerlas en cuenta. Andrés comentaba cómo funciona acá en nuestro territorio esa violencia sistemática que se ha ejercido, la acusación, una de las más más visibles probablemente, es la sistemática acusación de antisemitismo, que es esa mezcla de qué es el antisemitismo, mezclándolo con el antisionismo, que son dos términos bien diferentes, que hacen referencia a cosas muy diferentes, pero sin embargo las unen, y lo que une esos dos términos es lo que decía, es la definición de la IRA. IRA es el Instituto Internacional de Memoria del Holocausto, que Uruguay integra a partir del 2013 y tiene una definición que asocia antisionismo con antisemitismo. Establece que es antisemitismo, lo que dice el diccionario, odio al pueblo judío, odio a todo lo que representa judío y por extensión a Israel y a las políticas de Israel y por lo tanto cuestionamiento a las políticas que lleva adelante Israel. Eso es antisionismo, eso no es antisemitismo. Entonces, cuando se unifican esos dos conceptos en una misma definición, es cuando decimos, esto sí es violencia y esto debe generar resistencia, porque si empieza a ser penalizado el cuestionar al Estado de Israel y su política exterior, el genocidio sobre el pueblo palestino, podría llegar a ser penalizado, entonces nos estamos parando en un mundo donde está muy difícil poder dar una opinión. El derecho a la expresión, el derecho a la opinión, el derecho a la protesta, el derecho a la defensa de la vida y de la justicia, de la dignidad, están quedando en un lugar muy lejano. Es ahí entonces donde tenemos que pararnos en defensa de esos y en el derecho a la resistencia para poder impedirlo. ¿Qué va a pasar con este proyecto de ley? Este proyecto de ley está en una comisión de la Cámara de Diputados, todavía no está en pañales totalmente, es un articulado muy básico que lo que hace es aumentar la penalización por los delitos de odio. En su justificación, relato de hechos, lo que pone es justamente la definición de antisemitismo de IRA y cómo está aumentando el antisemitismo en Uruguay, que es un discurso que hoy lo estamos escuchando desde los grandes medios, cómo viene aumentando el antisemitismo. No, lo que está aumentando es el antisionismo. Hay manifestaciones, hay marchas, hay protestas públicas, hay gente que se para en un micrófono y lo dice, hay judíos y judías uruguayos contra el genocidio que también lo están diciendo. Entonces, es en ese marco que intentan emparejarlo y penalizarlo. Y depende de nosotros que eso no pase, de nosotros todos. Y ahora volvemos al rol desde las universidades. La parte, tanto en el aspecto curricular como a nivel de los gremios estudiantiles, el poder generar los debates, el poder tomar posición, las estrategias de resistencia por ejemplo, los acuerdos que tiene la Universidad de la República con universidades israelíes. Hubo una conquista histórica de todos los órdenes universitarios que fue
lo de la oficina de la ANI, ¿no? El no participar en esa realidad y exigirle al gobierno uruguayo que suspenda, que cierre la oficina de la ANI. Y que en tanto no la cierre, no se va a participar ni ser cómplices de eso. Ese es un ejemplo claro y concreto de una forma de resistencia muy fuerte contra el genocidio. Pero esa misma situación se puede llevar a otros ejemplos, a los distintos acuerdos que pueden haber. Yo he tratado muchas veces de buscar cuáles son, se habla mucho de los convenios que tiene la Universidad de la República con las universidades israelíes. La verdad que he encontrado los titulares, nunca pude encontrar los convenios, encontrás un pedacito a través de una facultad, una continuación en otra facultad, pero nunca logré encontrar los convenios enteros, de qué se trata ni qué vigencia tienen. Creo que eso sí es una tarea y tiene mucho que ver con el rol de la resistencia a todo esto, poder seguir ese hilo conductor, denunciarlos y evitar seguir participando. ¿Por qué? Muchas veces se plantea qué tiene que ver, por qué no podemos tener un vínculo con la Universidad de Tel Aviv. Bueno, en primer lugar, todo el conocimiento e investigación que desarrolla Israel tiene un punto de partida que es el ejército. O sea, todo va volcado a fortalecer, tecnificar, desarrollar la parte bélica. Después de ahí se implementa para otros aspectos de la vida cotidiana, de la sociedad, del desarrollo tecnológico. Pero el punto de partida es el desarrollo bélico. Cualquier área del conocimiento va enfocada fundamentalmente ahí. Es un lugar, una política llevada adelante absolutamente belicista. Eso lo vemos con las invasiones a Siria, con los Altos de Golán, con Yemen, con Líbano. Una política de belicosidad, de belicismo con todos los vecinos del entorno. Y, ese relacionamiento con las universidades que llevan adelante las investigaciones, que terminan produciendo una forma de tortura o un tanque más sofisticado que permite pasarle por arriba a todo, termina fomentando el genocidio que hoy estamos presenciando. Además, es algo histórico que se ha demostrado cuando el Sudáfrica del apartheid, la forma en que se combatió y a nivel internacional se logró terminar con eso, fue justamente a través de sancionar, suspender las relaciones, boicotear ese tipo de cosas como forma de pararlo y poder terminar con Sudáfrica del apartheid. Eso es un poco el proceso que el propio pueblo palestino ha planteado como una necesidad de la solidaridad internacional, boicotear ese tipo de cosas, no solamente a nivel de las universidades, en todos los aspectos. A nivel sindical tenemos tremendos debes también al respecto, los venimos trabajando. O sea, es desde muchos lugares distintos que están las necesidades de unificar, de multiplicar y de poder resistir. Trato de no extenderme mucho más. Me gustaría sí que pudiéramos, no sé, ¿vos ya hablaste? Después del compañero, entonces. Muchas gracias. Bueno, qué difícil moderar este momento después de que tuvimos estas intervenciones y para hablar de algo que es, a mí al menos me sensibiliza bastante, creo que tiene que ver con algo de la experiencia de resistencia de los pueblos, ¿no? Esto que traían de la memoria, como hay algo también cuando en este texto que leía Diego, lo que compartía Gregory, de cómo hay algo que se puede vincular tanto a nuestra búsqueda en relación a los derechos humanos, en relación a la memoria, en relación a no dejar de hablar, en relación a romper el silencio y la complicidad que quiere poner punto final a la historia, ¿no? Y, y creo que, volviendo un poco a la pregunta de por qué hablar de Palestina en una semana de la extensión en Facultad de Psicología, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de esto? Creo que pasa como un poco por este plano de aprendizajes de que, por un lado, qué es lo que compone a estas estrategias del horror, de gobierno de la vida, ¿no? De qué se componen estas materias contrarrevolucionarias y de violencia hacia los cuerpos, ¿no? Que ahí podemos aprender y atar muchos puntos
para ver cómo las violencias en los territorios se expresan y tienen que ver con el genocidio de alguna manera, y hay un espejo que está puesto en juego en la violencia y en la crueldad hacia los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, cuando las compañeras mencionaban a Rita Segato y la pedagogía de la crueldad, me acordaba hace poco el triple femicidio con una argentina, que fue un caso muy cruento, ¿no? De no solo matar, sino marcar el cuerpo, filmarlo, grabar el proceso de tortura y mandárselo a los que estas chicas supuestamente respondían, el capo narco, ¿no? Subirlo a redes sociales, ¿no? Hay algo de la espectacularización de la violencia que aún en el mundo actual tan inmediato y atravesado por redes sociales se amplifica mucho, ¿no? Pasamos rápidamente a través del algoritmo, una red social, a una imagen de una bomba cayendo y reventando un hospital, a un meme, a una publicidad, estamos como en una sintonía muy desensibilizadora ante la violencia, ¿no? Donde parece una especie de safari social que hacemos en redes sociales de la violencia que viven otros en sus territorios, ¿no? ¿Cuánto tenemos para aprender, me parece, en ese aspecto de entender cómo se compone esa materia de la violencia y ata pueblos muy diferentes, contextos muy diferentes, pero la violencia en su espectacularización y crueldad parece ser como algo que está permeando muchas de las relaciones sociales a escala global, ¿no? ¿Y por qué hablar en términos de extensión de todo esto? Es algo que me pregunto y también ahora vamos a abrir el micrófono al público. Bueno, si hay una materia que compone esa crueldad, ¿cuál es la materia que compone o qué materias componen las resistencias o las búsquedas de vidas que sean dignas de ser vividas, ¿no? Se habló mucho de dignidad y de la vida, el cuidado de la vida en la Semana de la Extensión, en diferentes mesas en producir otra universidad, desacademizar la universidad, que la locura entre a los espacios de la universidad, que la calle también entre, ¿no? Y me pregunto por ese lado, y también con lo que compartía y leía Diego, eh, cómo la vida se aferra y se produce y se multiplica aún en las condiciones más jodidas y que nos rompen completamente los esquemas de qué es salud, qué es enfermedad, qué es salud mental, qué es adaptación activa a la realidad o otros conceptos que a veces utilizamos dentro de la psicología para pensar por qué la gente hace las cosas que hace y cómo las hacen, ¿no? Eh, yo sigo en redes a un fotógrafo palestino que se llama Motaz Azaiza, que ha registrado mucho durante el proceso de genocidio. Es muy cruento, a veces es jodido como, bueno, estar viendo lo que publica, pero bueno, es potente también. Y en un momento que él decide exiliarse, decide irse de Palestina, comenta que es mucho más la sensación de vacío y depresión que siente estando afuera que estando adentro de Palestina. Decía, al menos estando ahí y viendo las bombas caer y viendo a mis amigos morir y viendo el barrio de mi infancia detonado, podía sentir algo, ¿no? Era un desgarro, era una tristeza, pero había algo de una emoción que estaba puesta en juego y viva, estando ahí, ¿no? Que estando afuera siento vacío. Siento que no hay nada. Me fui, me desplacé, veo ahora a través de las noticias las bombas caer o me entero de cómo mueren mis amigos, pero ahora lo que siento es vacío. Estando ahí adentro y viendo el horror y fotografiando esos cuerpos, al menos podía sentir. Me fui y ya no puedo sentir. Entonces, si tendremos ahí para aprender tanto de salud mental o de cómo entender que la vida se puede producir agarrada a momentos tan trágicos y dolorosos y es significativo y potente para esa persona, ¿no? No es de un lugar de romantización de eso y de especie de réplica tonta, sino de romper esquemas de cómo entendemos la salud mental y cómo entendemos que la vida se produce juntos y juntas, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero abrir un poco la conversación al resto del público. Podemos ir pasando el micrófono a reflexiones que vayan surgiendo. Es complejo porque es un tema que es difícil de abordar, pero bueno, estamos para conversar también. O el resto de integrantes de la mesa que quieran decir algo también, ¿no?
Para romper el hielo. Bueno, buenas tardes. Me alegro que adentro de un edificio universitario se esté conversando sobre este tema. Se esté mencionando que hay un genocidio en Palestina y lo estemos asumiendo institucionalmente. Me quedé un poco como enganchada con una de las intervenciones que hacía el compañero, vinculando lo que es la realidad hoy palestina, que me parece interesante por un lado, por otro lado tengo ciertas dudas, ¿no? Esto como de tender a decir, bueno, lo que pasa allá, hay algo de eso que pasa acá. Y si es verdad que ustedes, por lo menos en esa conversación, tejieron esta cuestión, ¿no? De, bueno, hay algunas cosas, esa materia que está al final puede ser compartida, creo que también es importante en este mundo y en esta realidad poder asumir que quizás lo que está pasando ahí, y lo que tenemos que generar es espacio para la solidaridad, para encontrar empatía en el dolor o en el sufrimiento o en la opresión de un otro y simplemente ser solidarios con eso, no porque también esté pasando acá o porque pueda pasar acá. Creo que parte de lo que hoy nos pasa como sociedad tiene que ver justamente con la fortaleza del individualismo que existe. No, eso como me quedó rondando ahí, no por desestimarlo, sino porque creo que también a veces como que nos es mucho más sencillo si nos pasa a nosotros. Y capaz que no nos está pasando, a nosotros no nos está cayendo ninguna bomba arriba. El tema es cuáles son las acciones reales y concretas que nosotros, como individuos, como movimiento estudiantil, como grupo de docentes, como institución, respondemos ante ese horror, ¿no? Y como estudiante universitaria puedo decir que, por lo menos lo que nos cabe, bastante mal, digamos, ¿no? Pocas expresiones ha tenido la institución claras y concretas y solidarias con respecto a lo que pasa en Palestina, ni que hablar del Poder Ejecutivo. Lo que sí se ha visto es la gran solidaridad, o por lo menos la responsabilidad de las organizaciones sociales. Pero por más que incomode, tengo que decirlo, no puedo, en la cantidad de ejemplos que ustedes dieron, y más allá de las grandes distancias y discrepancias que se puedan tener, nosotros en la Universidad de la República tenemos a 5 estudiantes que son sancionados con una acusación bastante compleja. Y simplemente lo traigo no para meterme en ese tema, sino para decir que hay cuestiones que nos tienen que sobrepasar y poder denunciarlas y poder poner las cosas en eje. Y como digo eso, la cantidad de otros ejemplos que han dado los compañeros, ¿no? Bueno, estar atentos a esas cosas y responder como un cuerpo de resistencia ante esas opresiones. Nada más. Hola. Bueno, es una charla que me ha movilizado mucho. Justo Randall traía todo el tema de Colombia, que soy colombiana y hoy justo, bueno, esta semana, nada, súper movilizada por todas las noticias en relación a cómo, bueno, a lo que está pasando en el Caribe y cómo las apreciaciones de una persona a la que muchos ven con un gran poder político hacen huella incluso en la misma población colombiana, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y me cuestiono mucho eso, tanto en Colombia como acá, en relación a cómo ese discurso que parece estar allá afuera en los políticos permea el propio discurso de las personas como en lo singular, ¿no? Entonces, uno ve en las redes un discurso en relación sí, eso es lo que necesitamos, mano dura, que acaben con ese izquierdoso, que acaben, que el país lo tiene mal, y discurso de gente como del común, como alineada también con ese discurso de odio, como con esa idea de, mm, de que para estar bien necesitamos a ese padre proveedor que venga a poner orden y que nos dé el alimento, ¿no? Porque creo que también detrás de todo esto está un tema relacionado con, es que si Estados Unidos nos abandona, vamos a quedar pobres, ¿no? Esto en el discurso de una
digamos, gran parte de la población colombiana. Y creo que acá pasa un poco también con esto del discurso. Mientras tú hablabas, pensaba el poder que quizás tiene algunos sectores en la parte, no sé, comercial, em, por parte de alguna comunidad, a mi modo de ver, también israelí, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el consumo de la carne y la exportación y quién está detrás de estos negocios y nada, y encuentro total sintonía que lo que está pasando allí claramente eh, es un ejemplo de también lo que pasa en nuestros pueblos latinoamericanos y que a veces como que cerramos los ojos y decimos, ah, eso pasa allá, en el Medio Oriente, y no lo hacemos como huella. Solo eso, gracias. Gracias. ¿Para qué? Ahí, acá. Claro. Hay tiempo todavía. Yo voy a contar una experiencia que me tocó vivenciar en uno de los trabajos que tenía el año pasado en un colegio católico. Yo estaba trabajando como acompañante terapéutico. Y el grupo de profes ahí que sostenían como el espacio de, bueno, de lo que sería catequesis, en esto del estudio como de las distintas religiones, propone ir a conocer este, una sinagoga que queda en el barrio de Punta Carretas. Bueno, cuando llegamos a un dispositivo de seguridad impresionante, que nos pidieron hasta las cédulas para registrarnos antes del ingreso. Y a mí me rompió los ojos el encuentro cuando se da con bueno, no sé cómo se dice, con el rabino, que ante estudiantes de cuarto año de liceo, estaban dando un discurso, pero totalmente pro genocidio, o sea, sin ningún tipo de reparo, de filtro. eh, y eso también, de un modo, habilitado por una institución educativa privada, pero que de todos modos, sobre la cual se supone que hay un tipo de regulación, por estar, digamos, como integrando la ANEP. Nada, fue como algo que a mí me chocó directamente. Me propuse tener un intercambio con él frente a los estudiantes y demás. Y, se sacó el tipo, se sacó, terminó recaliente. Fue nefasto, la verdad, fue algo así. Este, entonces yo, nada, eso me lo había olvidado, de hecho, y ahora con algunas intervenciones lo recordaba para pensar también el grado de impunidad que estos lobbies eh, israelíes o sionistas manejan en otros territorios. Y pensando en términos de resistencia y en un momento donde también en la universidad estamos atravesando un momento de lucha por el presupuesto, yo vengo escuchando muchas veces como bueno, la cuestión esto de la discusión hasta, bueno, en qué momentos o hasta dónde ir con las movilizaciones, ¿no? Hasta dónde llegar con las acciones que se llevan a cabo o qué escala queremos que esas acciones tengan. Eh, a mí me parece que ese pensamiento como de pensar estratégicamente para esa racionalidad de pensar como en un procedimiento, una estrategia para alcanzar un fin o moverle como quizás en este momento, tanto por la lucha presupuestal y lo datos, y por el posicionamiento del gobierno ante el genocidio del pueblo palestino,
Eh, tengo la sensación, es algo que vengo pensando bastante, creo que despotencian las fuerzas en sí de movilización, colectivas. Entonces, yo pensaba realmente, bueno, ¿no será momento de pasar a otro plano de lucha, a otro tipo de acciones? Eh, este, o sea, hay una forma en esto de, bueno, ¿cómo combatimos este lobby sionista eh, presente por todos lados? ¿Cómo se hace? Más allá de las convocatorias. O sea, ¿cómo se hace un boicot? ¿Cómo se boicotea eso? O sea, como esa pregunta como, bueno, sí sabemos, yo lo vengo escuchando, la cuestión de boicot, cuestión de poder denunciar y demás, pero ¿cómo realmente eso se puede como hacer? O realizar, ¿no? Que, como me queda como esa gran pregunta. No sé, hay fuerzas para poder, o sea, identificar, qué sé yo, locales donde esto funcione y quizás movilizarse hacia esos lugares. Eh, no sé, me quedo con esa pregunta. Eh, a mí me parece que digamos, la época tiene que ver, la época, el concreto, el momento que estamos viviendo tiene que ver también, hay que mirarlo en una perspectiva un poco más larga, ¿sí? Eh, Hasta hace no mucho, quizás lo que uno veía en el mundo era que la despolitización, el triunfo del individualismo, la, todavía hoy, ¿no? El debilitamiento de cualquier proyecto colectivo, ¿no? Y, y quizás la gran novedad de este último tiempo, el regalo que nos ha hecho este genocidio, si se puede decir así, es el despertar de una sensibilidad, de una conciencia, de darnos cuenta que no estábamos muertos como seres humanos, la humanidad. Porque los que vivimos los años 60, los años 70, incluso los años 80, y creíamos que otro mundo era posible, digamos, mucha gente estábamos ya, pues yo no, porque soy un poco optimista loco, pero mucha gente pensaba que no era posible, digamos, que nada de esto era posible, no había alternativa. Esa es la situación en que estamos. Y este despertar de toda una generación a nivel mundial que se ha movilizado ha cristalizado en torno a este tema del pueblo palestino y su drama, lo que ha movilizado, creo yo, es la sensibilidad. Y bienvenida. Tenemos sangre en las venas todavía, ¿no? Tú preguntabas, ¿cómo se logra? No hay demasiado secreto. Es la militancia de todos los días, que se nos ha olvidado, la que logró que hubiera 30.000 personas en la calle el 9 de octubre. Nunca se había visto acá eso en no sé en cuántos años, por una movilización por otros. Esto tiene que ver con eso que decía, de nosotros y los otros, ¿no? Acá sí, por el 20 de mayo sí, por una elección también, por el carnaval o por un partido de fútbol, pero por un pueblo lejano, 30.000 personas en la calle, yo no recuerdo. Eso fue el resultado de la militancia. Yo creo que ese es un primer concepto. Hay que volver a la militancia de todos los días, cotidiana, digamos. Está muy venida a menos, porque los proyectos colectivos están venidos a menos. Pero hay otro aspecto que me interesa mencionar. Esto nos ha despertado la sensibilidad, la sangre, pero falta el pensamiento. El punto es en que estamos de anomia generalizada,
tiene que ver con un fracaso del pensamiento, de nuestro pensamiento, del pensamiento rebelde, revolucionario, de izquierda, como le quieran llamar. Estamos todavía viviendo el fracaso del socialismo real, como se llamaba, del marxismo, de las ideas que en el siglo XX movilizaron a millones de personas pensando que podían cambiar el mundo. Y eso fracasó. Y la situación en que nosotros estamos hoy de anomia y de pensar que, salvo algunos pocos, Diego, luchan ahí, la situación de que realmente eh, otro mundo no es posible, tiene que ver con un fracaso del pensamiento. Y eso tiene que ver con la universidad, entre otras cosas. La universidad no solo, por supuesto, ¿no? Marx y Lenin y Engels no están en la universidad, pero las universidades son parte de lo que hace que la gente piense, o no. ¿Está bien? Yo creo que es muy importante recuperar eso y en eso estamos muy atrás. Me voy a permitir un matiz con lo que tú decías, que tiene que ver con esto y también lo que decía la compañera, pero tú hablabas del BDS. El BDS es Boycott, Disinvestment y Sanciones. Un movimiento que nace de las entrañas del pueblo palestino, llamando a la gente del mundo, ayúdenos a vencer el proyecto sionista, haciendo un movimiento mundial de boicot, desinvestimiento y sanciones. Es un movimiento pacifista, que no quiere decir no ser corajudo, no enfrentarse incluso a la muerte, no quiere decir eso, ¿eh? Pero no es un movimiento armado, es un movimiento de los pueblos del mundo diciendo basta. Ese movimiento, en el caso de Sudáfrica, cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica parecía inamovible, no fue el BDS que destruyó a Sudáfrica, eso también es un mito, no fue solo el BDS, ahí estuvo la lucha de la ANC, incluso con las armas, y estuvieron los cubanos en Angola derrotando a Sudáfrica, pero el BDS fue muy importante para la derrota del apartheid. Yo soy partidario del BDS, ¿tá? Pero el BDS no se puede decretar. El BDS hay que construirlo desde la gente y del convencimiento. Desde la decisión individual de no comprar tal producto hasta las decisiones institucionales, ¿tá? Pero para eso, ojo, es fundamental el pensamiento y la verdad. Por ejemplo, tú dijiste, hablando muy concretamente, un aspecto del BDS que sería la ruptura de las relaciones académicas con la Academia Israelí, de la Universidad de República con la Academia Israelí. Y tú decías, las universidades israelíes, todo lo que hacen está en función, digamos, de la ocupación, de la guerra, de lo que fuera, ¿tá? Y yo creo que eso no es cierto. Lo digo con toda honestidad. Y es muy importante que podamos decir, no es cierto y estamos a favor del BDS. Porque yo no creo que todo lo que se hace en la academia, en las universidades israelíes, todo es para eso. No es verdad. Gerardo Levner, que viene acá, historiador y antisionista, militante de la causa palestina, es profesor de historia en la universidad, yo no me acuerdo en cuál. Tel Aviv. De Tel Aviv. Y como él hay muchos. Y sin embargo, ¿eso quiere decir que no hay que hacer EBS? Sí, hay que hacer EBS. Pero no porque todo lo que hace la Universidad X sea funcional al ejército, que hace mucho. Muchas universidades israelíes tienen programas específicos para generar armas, para generar sistemas de control social, para incluso, no sé, antropología, para estudiar el comportamiento de los palestinos y poderlo controlar, etc. Pero también hay de los otros. Y nosotros necesitamos aliarnos con esos otros. Y así como había también de los otros en el régimen del apartheid, blancos que estaban luchando contra el apartheid.
Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos. Por eso digo, es muy importante la sensibilidad y es muy importante el pensamiento. Y el pensamiento somos nosotros los que, entre otros, los que tenemos la tarea de cultivarlo, de cuidarlo, de desarrollarlo. Acá estoy hablando de un pensamiento muy básico, es simplemente percibir lo que pasa o lo que no pasa. Que nos hace falta es pensar las soluciones, eso me sobrepasa mucho. Pero no sé si me entienden lo que estoy diciendo, es muy importante, porque si no, vamos a fracasar como hemos estado fracasando por 30 o 40 años. Hemos estado fracasando. Los países del mundo socialista se cayeron, entre otras cosas, por incapacidad para pensar el mundo nuevo, para dar soluciones. La gente en el mundo está consciente de que este mundo es invivible, pero no ve una alternativa real. No la ve. Nos falta el pensamiento. Y la primer paso del pensamiento es tratar de decir con precisión cómo son las cosas. Yo creo, para cerrar este capítulo crítico, y yo estoy seguro que no era tu intención, pero me parece importante mencionarlo así, el BDS, ¿por qué es importante el BDS? El BDS es un mecanismo de presión del pueblo, de los pueblos del mundo, para acabar con ese horror. Es eso. Y vamos a dañar gente que queremos al hacerlo, el BDS. Y nosotros vamos a afectar a mucha gente en Israel, e incluso muchos palestinos que quizás trabajan en las empresas que se van a quebrar si el BDS fuera muy, muy exitoso, como forma de lucha, ¿no? Es así, o por lo menos yo lo veo así. Y después tenemos que decidir si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, cómo lo podemos hacer. En particular, nosotros, yo no hablo colectivamente porque no lo hemos terminado de discutir, pero yo como miembro del grupo de trabajo de ADUR, que tiene que ver con Palestina, hemos discutido el tema este. Y lo hemos planteado en el federal de ADUR. Ha sido planteado, la Facultad de Humanidades propuso directamente que la universidad propusiera el BDS. Se sumara al BDS, es decir, rompiera todos los convenios que tenemos, bla, bla, bla. Que creo que no son muchos, pero no importa. Y fracasó en el federal. Se votó y no tuvo soporte. ¿Tiene sentido que la universidad lo resuelva arbitrariamente de arriba? No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que lograr que esto se discuta en cada centro, que la gente se convenza y que entonces llegue con fuerza. Y si llega con fuerza, vamos a imponer esto en el CDC también. Pero no porque se le ocurra a un iluminado, digamos, sino porque tenga la fuerza de la militancia en los centros. Y ahí es donde es una forma muy concreta que les estoy proponiendo de participar, digamos. Discutamos esto. ¿Qué significa concretamente eso? Porque vamos a ser muy claros. En el caso del Uruguay, el BDS nos va a afectar a nosotros más que a ellos. Ellos tienen gran desarrollo científico y tecnológico, mucho más que nosotros, en muchísimas áreas de conocimiento. Y cuando uno rasca y va y conversa con docentes, te dicen, bueno, no, pero pará, nosotros nos estamos beneficiando de tal y tal convenio, de tal y tal cosa, ¿no? Totalmente buena, no tiene que ver con la guerra necesariamente, conozco casos, y no quiero cortar eso, ¿de acuerdo? Nos va a afectar, no es nada al lado de lo que afecta a otros, pero si lo hacemos, tiene que ser una decisión consciente de por qué lo hacemos, cuál es la razón de hacerlo, como parte de un movimiento general, mundial, que por cierto es un movimiento de lo que se llama la no violencia activa, es decir, un movimiento que trata de buscar la solución a esto no por la vía de la guerra, que es una de las grandes lecciones para mí que nos está dando el pueblo palestino. Está simplemente aferrándose a la vida, a sus olivos, a sus carpas. El hecho de vivir es la mayor derrota del régimen israelí en este momento, que sigan existiendo, digamos, ¿no? A pesar de todo. ¿Quiere decir que hay que poner otra mejilla? No, no estoy diciendo eso. Pero quizás nos puede hacer pensar sobre cómo nosotros podemos participar de esa militancia. Bueno,
quizás hablé de muchas cosas, pero me parece que el punto principal que quería señalar era ese de pensar, de cultivar el pensamiento. La palabra pensamiento crítico ha sido muy usada, digamos, y a veces ya no tiene ni significado, pero tenemos que ir por ese lado para para que toda esta energía, toda esta sensibilidad no se disipe en frustración, que es el peligro, ¿no? Que todo esto se disipe en frustración y detrás de la frustración viene fascismo. Lo que está pasando en Estados Unidos es fascismo, ¿tá? Es fascismo. Perdón, Eso podemos hablar en Gregory, otro momento. hacemos circular que nos quedan 10 minutitos. Perdón, ¿Alguna intervención más? Pablo. O, no, gracias. Por ahí. A mí me quedó resonando un poco el primer aporte de la compañera, ¿no? Esto de que no es necesario que nos esté pasando a nosotros para pensar en eso, y si bien estoy de acuerdo, creo que el hecho de establecer estos paralelismos es útil para entender que es un dispositivo que está haciendo el mismo en distintos lugares del mundo, ¿no? Que está operando de la misma manera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una mayor comprensión del fenómeno y de cómo está sucediendo, y en la misma línea, a mí me resulta en lo personal muy irónico esto de que como está sucediendo ahora en Palestina, los holocaustos, los genocidios suelen operar de la misma manera, ¿no? Y siento que el holocausto, irónicamente, también tiene muchas coincidencias con lo que está sucediendo ahora en Palestina y con lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX con tantos otros genocidios, ¿no? Entonces creo que esto de establecer un paralelismo es una forma de llevarnos a pensar un poco más allá, ¿no? Un poco más en profundidad y a pensar también en las posibilidades en el futuro y qué maneras tenemos desde nuestro lugar de oponer resistencia, ¿no? No sé si se entendió más o menos la idea. Abierto el micrófono. Bueno, me he anotado unas cositas con las intervenciones de los compañeros para aportar. En base al que podemos hacer que mencionaban, bueno, ya habían mencionado las compañeras que obviamente alzar la voz y conversar sobre esto, informarse, ser crítico, llevarlo a los centros, marchar, todas esas cosas fueron lo que pudo provocar la marcha de las 30.000 personas en la calle por otro pueblo, que es algo no menor. Entonces destacar estas cosas me parece re importante porque otra herramienta, como por ejemplo el boicotear a las empresas, Starbucks, Coca-Cola, bla, 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 generan un impacto real. O sea, parece que no, pero lo hacen. Por ejemplo, si no, o sea, la Global Smooth Flotilla me parece un re ejemplo, porque es una flotilla creada por civiles, o sea, por personas como vos y yo que se reunieron a realmente ir y crear un poco de esperanza. Y o sea, a pesar de que los detuvieron en aguas internacionales, cazatíes pudieron pescar y alimentarse muchos días gracias a la distracción de la flotilla. Y esas cosas son las que traen esta esperanza y esta resistencia, a pesar de las violencias sistemáticas que se viven. Después, si no sirviese, por ejemplo, el compartir historias, el hablar de este tema, el llevar las banderas, el poner banderas, el concientizar de esto, ¿por qué países como Argentina ya están implementando apenas de hasta 12 años por hablar de esto o por qué se está trayendo al Parlamento uruguayo ahora este tema? O sea, son cosas, los boicots realmente funcionan, las marchas realmente sirven, o sea, abrimos el pensamiento crítico a los demás y me parece que es muy importante volver a ver esta herramienta de la militancia como lo que es una fuerza y es algo increíble que nos llevó a ganar en el tema del feminismo, todo un montón de derechos de la mujer, en derechos laborales, o sea, se aplica literalmente para todo, entonces, bueno, como retomar eso y el poder de la militancia, primero que nada. Después en cómo nos toca a Latinoamérica, o sea, como hablaban, el tema de los recursos naturales acá está siendo todo un tema, empresas israelíes ya son dueñas del agua en países como Argentina y
ya es un arma de guerra impresionante el tener el poder sobre un recurso natural tan importante como el agua. O sea, nos toca y muy de cerca. Y vemos eso, una realidad tan lejana, que es una distopía que parece 1984 George Orwell, tan cerca, literalmente estamos a nada de vivir esas cosas. Pero hay formas de resistir. Bueno, me acordé de dos imágenes que vi que me hicieron llorar y pensar un montón. Una era de una niña con una trenza, que también lo hablé en el EFI, eso. Em, ¿Qué hay en esa trenza? Hay una madre, una hermana, hay alguien que se tomó el tiempo en medio de esta situación de hacerle una trenza a su hija, de resistir. Eso es resistir, eso es querer vivir. Eso es amar vivir, el poner la vida en el centro. Y otra que contaba un hombre que estuvo unos meses en Gaza y contaba cómo fue a comer con una familia. Le contaban que podían venir a retenerlos, secuestraban gente por la noche, el hombre quedó asustado y le dijeron que no se asuste, que esté con ellos, que disfrute, porque si no ellos ganaban la guerra. Solo eso, que disfrute del momento con ellos. Eso que traigan los compañeros, la resistencia de vivir, y que esto lo han estado viviendo el pueblo palestino por más de 75 años, o sea, la fortaleza que demuestra nosotros como humanos, que lo que podemos llegar a tener y aferrarnos a la vida. Después se hablaba mucho del control de la expresión, el control cultural, y bueno, el hecho de no querer reducir a ceniza solo cuerpos y territorios, sino culturas, raíces, amor y esperanza. Y otra cosa que atañe a la psicología como carrera para mí, que es el tema de cómo se están utilizando y entrenando como dispositivos de armas de guerra a la psicología, la guerra psicológica, esto de que hacen las bombas, como falsas, estallidos para estar todo el tiempo en alerta, las violencias que se ejercen, también me remite a las guerras de Congo y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, como la violencia psicológica, o sea, nosotros estudiando psicología para poder ayudar y la violencia psicológica utilizándose como arma de guerra también me toca bastante. Bueno, eso. Bueno, capaz que podemos ir cerrando la mesa de hoy con esa intervención. Agradecer mucho a todos y todas por estar acá. Y bueno, seguimos mañana con el resto de las actividades de la Semana de la Extensión. Muchas gracias.